hermoso Jesucristo que estás en los cielos. Santificado y glorificado es tu maravilloso y santo nombre. Amoroso Rey Celestial, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, discúlpanos en todo cuanto hayamos ofendido tu santo nombre. Tu iglesia, tu pueblo, estamos de rodillas delante de tu presencia. Reconocemos tu grandeza y reconocemos tu poder. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, queremos ser instruidos, guiados y enseñados por el poder de tu Santísimo Espíritu. Señor del universo, prepara nuestras mentes y prepara nuestros corazones para poder atesorar el mensaje que nos traes en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Apreciados, muy buenos días. Señor les bendiga. Qué gozo cuando nos encontramos para adorar el nombre de nuestro Dios. Quiero decirles en esta mañana, mis apreciados, que el maravilloso Dios, creador de los cielos, de la tierra, de los mundos y de todo cuanto existe, es muy amoroso y misericordioso con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis apreciados, los tiempos que vivimos son tiempos apremiantes, son tiempos difíciles, son tiempos de incógnitas, preguntas y también de muchos interrogantes. De los cristianos, los no cristianos, gente en común, pero también de gente preparada. Hay muchas preguntas que quisieran saber sus respuestas, pero que los hijos de Dios, los que estudiamos la palabra del Señor, sabemos que es la segunda venida del Señor Jesús en las nubes de los cielos. Así que, mis apreciados, la Iglesia de Dios del último tiempo tiene todo el itinerario que nos conduce al segundo advenimiento. Desde la caída del hombre fue revelado el plan maestro de Dios en favor de una raza sentenciada a la muerte eterna. La promesa de un Salvador fue hecha durante 4000 años, inicialmente figuras, sacrificios, y luego la primera venida del Señor Jesús a este mundo o a esta tierra. Luego de que el Señor Jesucristo nace, cumple su etapa terrenal, ya en el último momento, los últimos 3 años y medio, el Señor Jesucristo va a la cruz, va al sepulcro, resucita. El libro de Hechos nos dice que estuvo con sus apóstoles 40 días y luego ascendió ¿a dónde? Al reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo asciende al reino de los cielos, mis apreciados, el Señor Jesucristo entra al primer lugar del santuario celestial. El primer lugar en el santuario se llama el lugar santo, porque el santuario celestial tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Todo esto es un recorderis, es un repaso, ¿cierto? Recordemos que allí en el santuario celestial no hay el atrio, porque para este momento el Señor Jesucristo había cumplido su papel en la tierra. El atrio es en la tierra. Como ya él había cumplido su proceso en la tierra, entonces ahora su ministerio es trasladado ¿a dónde? Al cielo, ¿cierto? Entonces vuelvo y le repito, resucita el Señor Jesucristo 40 días con los apóstoles, asciende al reino de los cielos, entra al lugar santo y allí ministra ¿hasta cuándo? Hasta el 22 de octubre de 1844. Vayamos al libro de Daniel 8:14. Vayamos a Daniel 8:14. ¿Qué nos dice Daniel 8:14? Es un texto muy conocido que nos dice que ¿hasta qué? Hasta 2300 tardes. Hasta 2300 tardes y mañana. Aquí quiero, mis apreciados hermanos, que miremos de que es la profecía más larga de tiempo.
Es el periodo más largo que nos relata la Biblia. 2300 tardes y mañanas, y nos dice que el santuario, ¿qué? ¿Sería qué? Purificado. ¿Qué es purificado? Limpiar, sacar, ¿cierto? Purificar. Entonces, si es este término, mis apreciados hermanos, si es este evento de limpiar, entonces se iniciaría lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como el juicio. Y aquí, mis apreciados hermanos, es algo demasiadamente interesante que nosotros debemos conocer, debemos volver a repasar y estarlo repasando continuamente, que es el juicio de Dios. Es muy notable, mis apreciados, la manera como el Dios del universo ha utilizado los libros de Daniel y de Apocalipsis. ¿Para qué? Para alertar a su pueblo y para llevarnos a la segunda venida del Señor Jesús. Los libros de Daniel y Apocalipsis son interesantes y tienen que ver con todo el proceso hasta la segunda venida. Me van a disculpar de pronto el que estamos viendo al fondo, que lo hice de una manera manual, pero aquí es interesante que nosotros notemos, que nosotros recordemos el periodo de los 1260 años. Recordemos, mis apreciados, que esto comienza desde la época de Daniel. Inicialmente comenzó con ¿quién? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y luego siguió el Imperio Romano con la Roma pagana, con la Roma imperial, y luego continúa con la Roma cristiana o la Roma papal. Entonces, el Imperio Romano, mis apreciados hermanos, terminó en el 476 de nuestra era cristiana, es decir, después de Cristo. Luego, mis apreciados, hubo una transición entre el 476 al 538 después de Cristo. En el 538, mis apreciados, entonces comienza a ejercer la unión del poder civil y del poder religioso, y aquí aparece el papado en su totalidad, que comienza a tener un ministerio y un dominio mundial durante 42 meses, durante tiempos y medio tiempo, pero también durante 1260 días. Todos estos tres términos, mis apreciados, es el mismo. ¿Por qué es el mismo? 42 meses usted lo multiplica por 30 y le da 1260. Tiempos y medio tiempo es el mismo periodo. ¿Por qué? Porque un tiempo es un año. Tiempo son 2 años, equivalente a 3 años. Ese 3 años lo multiplica por 360, le da 1080. Pero dice que medio. Entonces, la mitad de 360, ¿cuánto es? 180. Le sumamos lo anterior, lo de 360 por 3, nos da igual a 1260. Por favor, háganme esa conversión si tienen una calculadora. No tienen la calculadora, pero bueno. Entonces, 360 por 3 es igual a ¿cuánto? A 1280. A 1080. Ahora 1080, agréguele la mitad de un año, que es 180. Da 1260. ¿Por qué es interesante que nosotros conozcamos esto? Porque cuando nosotros vamos, hermano, a la palabra de Dios y nos encontramos con estos términos, quedamos como, ¿y esto qué? ¿De dónde sale? ¿Sí? Entonces, ahora voy a invitarles para que vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Por favor, me colabora con la lectura. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba, está diciendo Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía ¿de dónde? De entre ellos. Ahora vayamos al libro de Daniel 7:25. Daniel 7:25, mis apreciados hermanos, nos habla que este cuerno pequeño hablaría ¿qué? Palabras contra el Altísimo. ¿Qué más haría? A los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos
y la ley, y serían entregados ¿qué? En sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ven la importancia de nosotros conocer estos términos? Tiempo, tiempos y medio tiempo, que ya lo dijimos, es igual a 1260 años. ¿Por qué? Porque tiempo son 360 días, tiempos son 2 años, 360 y 360 son 720, más 320 son 1080, más la mitad, porque es medio, entonces 180, más 1080 es igual a 1260. ¿Cierto? En sus casas hacen las conversiones, ahí con una calculadora ustedes hacen la conversión y le debe dar 1260 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Es correcto, mis apreciados, miren, aquí no sé si alcanzamos a notar, aquí hay, nos da el término exacto de 1260 años. Le repito, hermanos, porque esta es la repetición de la repetidera, ¿cierto? ¿Por qué? Es correcto, hermano, esa es una pregunta muy interesante. Proféticamente, mis apreciados, los años se toman de 360 días. Aquí hay un misterio celestial, es un misterio divino, pero cuando nosotros hacemos las conversiones, nos da exacto. Y hay que entender que nosotros las profecías las debemos trabajar con el calendario judío, no con el calendario griego que tenemos nosotros. Y en el calendario judío, ellos tenían algunos meses de 30, otros de 30 y algo y otros de 20 y algo, y al sumar y computar los meses de ellos da un total de 360 días. Entonces, por eso en la profecía trabajamos con 360 días, porque las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron escritas con el pensamiento del calendario judío. Del calendario judío, es correcto, mis apreciados. Entonces, esa parte, mis apreciados, vuelvo y les repito, ustedes tienen el conocimiento, 1260 días, 42 meses, es el mismo tiempo. 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, y 42 meses es el mismo término, solo que Dios utilizó un lenguaje diferente para cada parte, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, mis apreciados hermanos, hemos notado de que la preocupación de Daniel, pero a la vez Daniel también hace una vez aclara quién era ese cuerno pequeño y qué iba a hacer ese cuerno pequeño. Entonces, ese cuerno pequeño, mis apreciados, del libro de Daniel capítulo 7, es el mismo poder religioso que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta algo demasiadamente interesante. Nos presenta los dos poderes del fin del tiempo. Los dos poderes del fin del tiempo. ¿Cuáles son esos dos poderes del fin del tiempo? El que Daniel miraba con gran preocupación, ese cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantaría, que pensaría en cambiar la ley y los tiempos, y que persiguió a los hijos de Dios por este tiempo de 42 meses, tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió con este poder, mis apreciados hermanos? ¿Ustedes se acuerdan algo que se llamó la Santa Inquisición? ¿Qué era la Santa Inquisición? La Santa Inquisición, mis apreciados hermanos, eso ustedes pueden averiguar por internet, buscan Santa Inquisición y allí aparece todo lo que ocurría al pueblo de Dios en este tiempo. ¿Cuál era el pecado del pueblo de Dios? Estudiar la Santa Biblia y obedecer lo que estaba escrito en ella. Entonces, este cuerno pequeño, este poder religioso, más exactamente, mis apreciados, el papado, persiguió a la iglesia de Dios, al pueblo del Señor, durante este tiempo. Es decir, que comenzó en el año 538 y se fue hasta el año 1798. Entre el año 538 y 1798, este poder, vuelvo y repito, persiguió al pueblo de Dios. Esa conversión nos da 1260 años. El resto de 1798, 538. ¿Le da qué? 1260 años. Pero recordemos, mis apreciados, que el punto de partida fue en el año 538, cuando, según el poder civil y el poder religioso,
y que según la palabra de Dios, según la profecía nos dice que debía ir por un tiempo de 1260 años, que nos lleva al año 1798. ¿Qué ocurrió en el año 1798, mis apreciados? En el año 1798, recuerdan que hubo lo que se llamó la Revolución Francesa. Recuerdan que Napoleón entró y cogió preso ¿a quién? Al Papa Pío VI. Lo lleva y allí muere el Papa. Al año, en poco tiempo, a los meses, muere el Papa. Entonces, aquí es a donde se conoce la que fue nuestra lectura bíblica del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. Volvamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte, ¿cierto? Porque en este momento el Papa o el papado como tal había perdido su autoridad mundial, ¿cierto? ¿Por qué perdió su autoridad mundial? Perdió su autoridad mundial, mis apreciados hermanos, porque en ese momento entonces se quita a esa cabeza o a ese líder mundial, se le quita toda la autoridad y todo el poder. Entonces parecía de que hubiese ¿qué? Muerto, pero dice que su herida mortal sería ¿qué? Sanada, es decir que volvería ¿qué? A surgir, volvería a levantarse, ¿cierto? Entonces, aquí, mis apreciados hermanos, es demasiadamente bonito cuando nosotros miramos que el libro de Daniel, capítulo 7, nos está relatando y nos está hablando de un juicio. Y este juicio, mis apreciados, según la palabra de Dios, nos dice que es el juicio de los difuntos. Es decir, que el 22 de octubre de 1844 comienza en el santuario celestial el juicio de ¿quién? De los difuntos. ¿Sí? Vayamos a 1 de Pedro 4:17. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:17? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces aquí miramos la manera tan especial como Dios va conectando toda su santa palabra, ¿cierto? Entonces, 1 de Pedro 4:17. Es necesario que el juicio de Dios comience ¿por qué? Por su casa. Pero ahora vayamos al libro, volvamos nuevamente al libro de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su rostro llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Fuego ardiente. Entonces, mis apreciados hermanos nos dicen las palabras de Daniel. ¿Qué estuvo mirando Daniel? Daniel dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Se sentó quién? ¿Cómo está un juez cuando va a juzgar? El juez entra, llega a la mesa y ¿qué hace? Se sienta y dice, comienza aquí el juicio, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo acá? Que entró el anciano de días, se sentó, es decir, que el juicio ¿qué? Comenzó, pero el libro de Daniel 8:14 nos está hablando de que se necesitaba o comenzaba la purificación del santuario. Es decir, que el 22 de octubre de 1844 comienza el juicio de los difuntos, según vimos en 1 de Pedro 4:17. Eso es algo, hermanos, que nosotros lo debemos tener muy claro. Libro de Daniel capítulo 7 nos habla del juicio de los difuntos, porque también hay el otro juicio que es el juicio de los vivos. ¿Sí? Entonces, y dice el Daniel 7:10, y un río de fuego procedía delante de él. Millares de millares le seguían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿El juez de qué? Se sentó. ¿Y los libros? Fueron abiertos. ¿Cuáles libros, mis apreciados hermanos? Los libros de los difuntos a donde estaban sentados todos los que ellos habían hecho durante su vida. Es decir, hermanos, que la oportunidad de salvación y la oportunidad de vida eterna la tenemos ¿hasta cuándo? Hasta el momento que morimos. En el momento que morimos, mis apreciados, simplemente el libro lo que hace es ¿qué? Se cierra. Como quien dice, la oportunidad de salvación fue hasta aquí. Por eso, mis apreciados, entonces, estos libros
nos dice acá de que fueron ¿qué? Abiertos. ¿Por qué se abrirían estos libros? Porque el juez comenzó el juicio. Y el Señor, mis apreciados hermanos, entonces en este momento está evaluando quiénes de todos los que formaron parte del pueblo de Dios y están durmiendo en los sepulcros van a ¿qué? A ser salvos. Se van a levantar. Escuchen la voz del divino maestro que diga: levantaos, levantaos, los que dormís en el polvo de la tierra. Esto es en su segundo advenimiento. Entonces, cuando aparezca el divino maestro y pronuncie esas palabras, se levantarán los que hayan sido favorecidos en el juicio. ¿Alguna pregunta? Los veo confundidos. ¿Me han entendido todo o no han entendido nada? O volvemos a comenzar. Mis hermanos, esta parte es demasiadamente interesante. A veces a nosotros nos preguntan: ¿y cuándo comenzó el juicio de los difuntos? Muéstrenos unos textos bíblicos donde nos confirme el juicio de los difuntos. Y por eso es interesante que nosotros estudiemos esta parte, mis apreciados. Porque notemos de que aquí también entra en escena ese gran poder, ese gran poder religioso. Y según nos dice Daniel, que ese poder religioso hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este es lo que nosotros conocemos como el papado. ¿Qué hizo el papado? ¿Cambió qué? El sábado por el domingo. Dijo: ya no es necesario el honor de la resurrección de ¿quién? Del Señor Jesús. Hemos cambiado y ahora el día de guardar es el domingo. Yo les pregunto a ustedes: ¿han encontrado en toda la palabra del Señor, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde el Señor diga: en honor de mi resurrección he cambiado el sábado por el domingo? No lo encontramos. Porque el sábado es eterno, como es el mismo Dios, es el carácter del Dios eterno. Entonces, este poder se tomó los poderes que solamente, valga la redundancia, que solamente le corresponden a ¿quién? A Dios, porque Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Cuando nosotros, mis hermanos, guardamos el domingo, desconocemos la autoridad de Dios. Porque el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3 nos dice que Dios lo guardó, lo bendijo y lo santificó. Pero no el domingo. ¿Qué día? El sábado. Lo guardó, lo bendijo y lo santificó. Tres características especiales que el Señor derramó sobre el sábado. El resto de la semana el Señor no describió ninguna bendición tan especial como este día. Por eso el sábado, mis apreciados hermanos, es tan atacado. Por eso el sábado, mis hermanos, es tan perseguido. Por eso, mis hermanos, la mayoría de gente ha dejado el sábado a un lado, porque el enemigo le ha metido una serie de ideas, una serie de pensamientos contrarios a lo que dice Dios. Y por eso es muy clara la palabra del Señor al decirnos que pensaría ¿en qué? En mudar los tiempos. En mudar, en cambiar los tiempos y la ley. También esos tiempos, mis apreciados hermanos, de cierta manera, puede decir que la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 nos habla de ciclos completos de 12 horas. 12 horas de noche, 12 horas de día. Pero este poder, de cierta manera, ha colocado de que el día va de medianoche a medianoche. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios habla de ciclos completos. Entonces, mis apreciados, ahora vamos nuevamente al libro de Apocalipsis capítulo 13. Y quiero decirles que en Apocalipsis capítulo 13, mis apreciados, aparecen los dos poderes del fin del tiempo. Aparece el papado y aparece Estados Unidos de Norteamérica. El papado va desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y Estados Unidos va del versículo 11, hermanas, sí, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Y el otro, mis apreciados, va de ahí en adelante, es decir,
del versículo en adelante, versículo 11 en adelante, aparece el segundo poder, que es Estados Unidos de Norteamérica. El poder de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vamos a nuestra lectura bíblica nuevamente y dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Notan que ahí mismo es un término que Dios está utilizando para referirse al mismo tiempo de los 1260 años, de tiempos, tiempo y medio tiempo. Es el mismo término con la misma cantidad de años. ¿En qué año fue enterrada la papa? Señor, ¿En qué año fue enterrada la papa que murió? en el año 1798. Después de la persecución de los cristianos. En el año 1798, mis apreciados, cesa esa persecución al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque para ese momento el papado, vuelvo y le repito, parecía haber finalizado, haber terminado su etapa terrenal. Pero la palabra de Dios es muy clara, que decía que recibía una herida mortal, pero que esa herida sería ¿qué? Sanada, restaurada, lo que indica que en algún momento de la historia de este mundo, este poder volvería ¿a qué? A surgir. Fue encerrado por la persecución que hizo los cristianos. Claro, hermanos, después de esto, por eso nos está hablando de una manera clara, que es la que ustedes y yo estamos esperando para un futuro, que está a las puertas. La persecución, ¿a quién? A la iglesia de Dios, pero no a cualquier iglesia, hermanos. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Porque para este momento, mis apreciados, cuando comience esta persecución a la iglesia de Dios, es porque ¿qué? Todas las iglesias protestantes se han unido en un solo bloque. ¿A quién? Al papado o a la iglesia mayor. Entonces, la unión del cristianismo con el catolicismo o el papado forman un solo bloque. ¿Sí? Y entonces este bloque tendrá la ayuda del poder civil. Y ahora la religión y el poder civil se unen y entonces persiguen ¿a qué? Al remanente, a ese punchito, a ese poquitico, que somos ¿quiénes? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Es decir, que la iglesia de Dios, el pueblo del Señor, vuelve nuevamente a recibir la persecución que ocurrió durante estos 1260 años. Estamos a las puertas, hermanos. Todo esto está a las puertas. Ahora sigamos, vayamos al mismo Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11, como les dije anteriormente, entonces representa al segundo poder o Estados Unidos de Norteamérica. Después vi que otra bestia que subía ¿de dónde? Y según Apocalipsis 13:1, la otra ¿de dónde subía? Del mar. Apocalipsis 17:15 nos dice que el mar son pueblos, muchedumbres y gente. Es decir, que la anterior bestia salió ¿de dónde? De un lugar densamente poblado, muy poblado. En este caso era Europa. Pero ahora este poder, mis apreciados hermanos, dice que después de esto vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿Qué era la tierra, mis apreciados? ¿Qué representa la tierra? La tierra representa un lugar deshabitado, un lugar sin influencia, un lugar, mis hermanos, tecnológicamente, digámoslo, en ceros. Entonces, representa un lugar desconocido, un lugar que hasta ahora puede comenzar a surgir. Eso era Estados Unidos para cuándo? Para esta época, el periodo de 1798. Era desconocido, pero nosotros notamos que el pueblo de Dios, al huir de Europa, entonces vino a parar ¿a dónde? Eso lo encontramos en otro estudio, hacemos lo que es el libro de Apocalipsis capítulo 12. Entonces, los cristianos de Europa, debido a la terrible persecución de allí, entonces huyeron ¿a dónde? A Estados Unidos. Y Estados Unidos es representado como un desierto. ¿Sí? A partir del año 1700
798, porque está exactamente Estados Unidos, su independencia fue el 21 de julio del año 1776, entonces para esta época no se conocía nada de Estados Unidos. Pero debido, mis apreciados, Dios premió a esta nación porque recibió ¿a quiénes? A los cristianos que venían huyendo de Europa y eran cantidades. Luego, a partir de 1798, entonces Estados Unidos comienza a crecer de una manera desbordada y llega a ser hoy en día, ¿qué es? La primera potencia mundial. Estados Unidos tiene que ver en todo lo que ocurre en el mundo, pero Estados Unidos tiene que caer, mis apreciados hermanos, porque Estados Unidos, de cierta manera, es el lugar cristiano, es el lugar a donde se separó el poder civil y el poder religioso. Y notemos que cuando ha habido la unión entre el poder civil y el poder religioso, ha habido un gran dolor para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando el juicio de Cristo? ¿Recuerdan que los judíos no le pudieron, que era la parte religiosa, no le podía quitar la vida, sino que tenía que acudir a quién? Al Imperio Romano. Y ahora sí entre los dos, pueden hacer la tarea completa que era quitarle la vida al Señor Jesús. Lo mismo va a ocurrir al fin del tiempo. Al fin del tiempo, mis apreciados, se unirá el poder civil, el poder religioso, y vendrá una gran persecución al pueblo de Dios. Luego, mis apreciados, entonces nos dice Apocalipsis 13:11. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. ¿Y ejerce qué? Toda la autoridad de qué? De la primera. ¿Cuál era la primera bestia? El papado, que está entre el año 538 y 1798. ¿Ejerce qué? Toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Notan que anteriormente leímos de que había muerto, ¿cierto? Pero que nuevamente volvería a surgir. Ahora aquí, ¿qué nos está diciendo? Que su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Este poder, mis apreciados hermanos, de cierta manera está trabajando de una manera solapada por debajo. ¿Sí? Pero este poder en el momento no puede hacer la persecución que ellos desean, porque hay esa división a nivel mundial entre el poder civil y el poder religioso. Entonces, por eso él no puede demostrar lo que verdaderamente es. ¿Qué es el papado? Un perseguidor. ¿De quién? De Dios, de su santa palabra y de sus seguidores. Pero ahora le toca mantener como calladito, en reserva, por ahora le toca soportar. ¿Qué soporta el papado? En estos momentos soporta la libertad de conciencia. Pero cuando Estados Unidos, mis apreciados hermanos, ejerza toda esa autoridad y se la entregue a este poder, es decir, al papado, el papado nuevamente ¿qué? Volverá a sus antiguas andanzas. Vuelve y coge sus huellas. ¿Cuáles eran las andanzas? La persecución y muerte al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida mortal, y revivió. Y revivió. Y revivió. ¿Por qué dice que revivió? Porque estaba muerto. Pero ahora Estados Unidos, el país cristiano, el país por excelencia de la separación de iglesia y Estado, entonces ahora vuelve y ejerce todo lo que se hacía en la antigüedad. Y después de que toma el control, toma el poder, entonces ahora sí le dice al papado que tome, mande usted. ¿Sí? Pero en esta mañana, mis apreciados hermanos, yo lo que los quiero llevar es de que Dios ha establecido en la parte del juicio 2 términos especiales: el juicio de los difuntos y el juicio de los vivos. El libro de Daniel, capítulo 7, nos está hablando del juicio de quiénes, de los difuntos. Lo complementamos con 1 de Pedro 4:17.
Pero ahora, mis apreciados hermanos, nosotros estamos esperando el juicio de los vivos. Y de hecho sabemos que está por finalizar, está a las puertas de finalizar ¿qué? El juicio de los difuntos. Y cuando termine el juicio de los difuntos, comienza el juicio de los vivos. Y cuando este poder, mis apreciados hermanos, que es Estados Unidos de Norteamérica, tome el control del mundo y luego se lo entregue al papado, entonces aquí, mis apreciados, debemos entender de que también, así como en la tierra ocurre un evento, en el cielo también. El evento de la tierra, ¿cuál es? ¿Cuál es el evento de la tierra, mis apreciados hermanos? ¿Cómo, hermanos? El evento de la tierra comienza entonces con una parte muy especial que se llama la persecución al pueblo de Dios. Este poder, mis apreciados, la unión de iglesia y Estado, entonces le da toda la autoridad al papado para que persiga ¿a quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí no va a haber una persecución para todas las iglesias cristianas, no, hermanos. No va a haber esa persecución. Solamente es para este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, aquí en la tierra el evento será que Estados Unidos firmará lo que se llama la ley dominical y en el cielo, entonces se cierra el juicio de los difuntos y comienza el juicio de los vivos. Se cierra el juicio de los difuntos y comienza el juicio de los vivos. ¿Será que está muy lejos? Mis apreciados, todo va demasiadamente rápido. Estos poderes están trabajando de una manera muy solapada, pero muy segura. Nosotros a largos rasgos vemos cosas muy pequeñas de lo que están haciendo estos dos poderes, pero proféticamente esos dos poderes ya están alineados, están listos. Solamente falta la orden divina, la orden de Dios, y los eventos ocurrirán ¿qué? Uno tras de otro, mis hermanos. Por eso es triste escuchar a algunos hermanos de la iglesia que dicen que esperan de que llegue la ley dominical. ¿Para qué? Para prepararse y para consagrar sus vidas, mis hermanos. Cuando llegue la ley dominical, prácticamente el tiempo de nosotros está casi terminado. ¿Por qué está terminado? Porque Dios ha dejado esta luz especial para su iglesia, para su pueblo. Y esa luz, mis apreciados, no la tiene cualquier iglesia cristiana, no la tiene todo el universo. Solamente la iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Resumiendo, mis apreciados, entonces decimos, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, nos habla del juicio de los difuntos. Enlazado con el libro de Daniel capítulo 8, con el libro de Daniel 8:14, que es hasta 2300 tardes, y mañana si el santuario será purificado, enlazado con 1 Pedro 4:17, que nos dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa del Señor. Ese es el juicio de los difuntos. Nos aparece un poder religioso. Este poder religioso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 8, que nos dice, nos está hablando aquí de un cuerno pequeño, pero Daniel 7:25 nos dice que ese cuerno pequeño es un poder religioso que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Actor hasta el tiempo del fin. Libro de Apocalipsis capítulo 13, entonces nos está hablando de los dos poderes del fin del tiempo. ¿Cuáles son? El papado y Estados Unidos de Norteamérica. Nos habla que el papado, como ya había recibido esa herida mortal, ahora su herida mortal fue ¿qué? Sanada, es decir, que revive, ¿cierto? Y al revivir de su herida mortal, mis apreciados, entonces vuelve a sus viejas andanzas. ¿Cuáles eran las viejas andanzas del papado? ¿Perseguir a quiénes? A los santos del Altísimo, quitarles sus propiedades, ejecución, una cantidad de cosas que ustedes la pueden encontrar en el internet por medio de la Santa Inquisición. Luego, mis apreciados hermanos, entonces Estados Unidos tomará el control del mundo. Cuando tome el control del mundo, entonces se lo entregará al papado. Y comienza una persecución terriblísima. ¿A quién? Al pueblo de Dios.
El capítulo 13 del libro de Apocalipsis, mis apreciados, entonces nos está hablando del juicio de los vivos. ¿Por qué nos habla del juicio de los vivos? Porque aquí nos está hablando de un futuro. ¿Cuál es el futuro que nos está hablando? Nos está hablando que el papado volvería aquí a surgir, se volvería a levantar, pero que ese papado volvería nuevamente a sus viejas andanzas. ¿Perseguiría a quiénes? A los santos del Altísimo. ¿Y por qué los persigue? Porque aquí, mis apreciados hermanos, es una guerra frontal entre el sábado y el domingo. Dios dijo sábado, este poder religioso dijo domingo. Aquí hay una pugna por los mandamientos. Dios escribió dos tablas de piedra los 10 mandamientos con su propio dedo. Y el otro poder, el poder religioso llamado papado, escribió los 10 mandamientos en un catecismo. Los escribió en papel, con puño y letra de hombre, mientras que el otro es con el dedo de Dios. Y ese gran conflicto, mis apreciados, se separa lo que es el verdadero pueblo de Dios y el que no es de Dios. El sábado es una señal del verdadero pueblo de Dios. Voy a leer una partecita aquí, ya terminamos, mis apreciados, y quedamos para la próxima. Dice, los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Estoy hablando de eventos de los últimos días, página 109. Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Nos dice que cuando nuestra nación acude de tal manera los principios de su gobierno que promulgan una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Dará la mano al papismo. Dice que los protestantes usarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, viviendo su tiranía y opresión a las conciencias. ¿Ocurrió eso en el pasado? Sí, hermanos, ¿va a volver a ocurrir en el futuro? Sí. Luego nos dice que tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán odio contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y sus habitantes adoren al papado. Aquí, sin pelos ni señales, se nos está diciendo de una manera como clara y directa. Vuelvo y le repito, dice que la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y sus habitantes adoren al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a la de un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Notemos, mis apreciados hermanos, que todas las iglesias protestantes se unirán y se unirán al poder civil y entonces harán obligatorio la guarda de ¿qué? El domingo. ¿Cierto? Y nos van a ver como ¿qué? Como un pueblo despreciado, como esos cuatricos. Y aquí, mis apreciados hermanos, entonces nos van a tildar de fanáticos, nos van a tildar de una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque observamos los mandamientos que Dios ha dejado y ha escrito con su propio dedo. Dice que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares con una ley que imponga la observancia del domingo. Les recomiendo leer Eventos de los Últimos Días, todo lo del capítulo 9. Eventos de los Últimos Días, capítulo 9, las leyes,
dominicales. Aquí, hermanos, nos hacen muchas aclaraciones. Entonces, mis apreciados hermanos, recordemos que cuando Estados Unidos tome el control del mundo, después de tomar el control del mundo, entonces se entregará el poder a quién? Al papado. Y después de que el papado tome el control y tome el mando a nivel mundial, entonces comenzará la persecución al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Luego en el cielo también, mis apreciados, ocurrirá el evento que se cierre el juicio de los muertos y comienza el juicio de los vivos. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Miren, mis apreciados hermanos, aquí podemos seguir profundizando en muchas cosas que tienen que ver con la verdad de este tiempo. La verdad de este tiempo, mis apreciados hermanos, es que el tiempo que nos queda, la gran redundancia, es muy corto. Que los eventos que vienen no van a ser eventos extensivos, de larga duración, sino van a ser eventos rápidos, muy rápidos, que no nos van a dar la oportunidad, hermanos, de consagrar nuestras vidas. Que el Señor nos ayude cada día a mejorar y avanzar, mis apreciados, porque el tiempo que nos queda es un tiempo limitado y es un tiempo corto, pero que gracias al Señor y a su misericordia no nos ha dejado en tinieblas, sino que nos ha dejado una gran luz para que nosotros la estudiemos, la atesoremos, pero también para que la compartamos con otros que no han tenido esta maravillosa luz por ahora, pero que lo van a tener con la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga y que el Señor les acompañe. Amén.